qué se refiere? Dice que A unido a menos C. Este de acá sería la intersección de B con C. Este de acá sería C menos B. Le quitamos todo B, ¿verdad? Entonces vuelves lo azulito. Y lo otro es el espacio muestral, que sería igual a que lo unamos a eso se refiere. Ahí no por números, por colorcitos, ¿verdad? Pregunta que está ahí. Ahí tenemos algunos ejemplos. En el experimento lanzar un dado de 6 caras, sean los elementos A, sale par, y B, sale primo. El evento A o B es A unido B, ¿verdad? Recuerden, la O, la A, la unión. El I al producto, o sea, la intersección, ¿verdad? Entonces, el O a la unión, o sea, al signo más, ¿verdad? Y nos dice, ¿sale par o primo? Entonces, hay que recordar algunas cuestiones. Vamos a ver. ¿Cierto? Vamos a recordar algunas cuestiones. Una, cuando yo lanzo un dado, bueno, a mí nadie me hace caso. Así que no es raro. Cuando yo lanzo un dado, entonces puedo tener 1 en la cara superior, puedo tener 2, puedo tener 3, cuando lanzo el dado, ¿verdad? Entonces los resultados los veo en la cara superior. Entonces, ¿cómo sería mi espacio muestral? El espacio muestral al lanzar un dado puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, 5, 6. Esto al lanzar un dado. Mi espacio muestral. ¿Qué más me dice? Que puede ser par. Entonces, que sea par. Pues fíjense, que sea par dependiendo a mi espacio muestral. No me debo de salir de eso. Entonces, ¿cuáles de esos números de mi espacio muestral son pares? 2, 4, 6. Definición de ¿qué puede dividir? ¿Alguien ha afirmado? Decíamos que los números pares de ese espacio muestral son estos. Ahora también me habla de números primos. Fíjense todo lo que tengo que analizar antes de resolver algo. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los con los que yo cuento? Definición de número primo. ¿Qué es un número primo? Que solo es divisible entre el mismo. ¿Y qué más? Número. Es aquel número que es divisible solo entre el mismo. ¿Solo entre el mismo? Si ustedes se van a más, hay un poquito más allá, ¿verdad? De la definición, les dice número primo divisible entre eso y la unidad. ¿Sí? Entre él mismo y la unidad. Entonces allí surge la pregunta
de cuáles son los números Impares. Si nos quedamos con la definición de él mismo, ¿cuáles serían? 1, 3, 5. El 1, no copie. 1, 3, 5. Si nos quedamos con la definición de divisible entre él mismo y la unidad, ¿están de acuerdo los demás? Sí. No, si nos quedamos de acuerdo en que es divisible solo entre él mismo, ¿verdad? ¿Sí? No, ¿No? no, No. no. ¿Cuáles son los números primos que desde ya? Fíjense, parece bien así, pero tenemos que recordar estos conceptos porque más adelante solo los tomamos así, ya lo sabemos. El 2 también, dice la compañera. O sea, de que dice de que los números primos serían estos. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? A ver. ¿Ustedes recuerdan si estaba el 2 ahí? ¿En los números primos? Sí estaba. Por lo menos. Me acuerdo cómo me enseñaron más o menos a sacarlo. Me ponían, por ejemplo, algo de 1 al 100, ¿no? Me decían que el 1 como que nos quitaba el 2, de ahí empezábamos a sacar los pares, de ahí sucesivamente. Un método que les enseñaron a la compañera. Vean, la definición que nosotros conocemos o conocíamos de que un número primo era divisible entre él mismo y la unidad. Entonces, ¿por qué quitar? Algunos autores, bueno, si ustedes se van a los textos ahora, ¿por qué quitar el 1? ¿Por qué no me aparece el 1 dentro de los números primos? ¿Por qué no va? ¿Ah? ¿Por qué no va el número primo? Y realmente sería 2, 3, 5. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Nos quedamos con 2, 3, 5? ¿Qué digo? ¿Qué digo? A ver. Bueno, vean, los números primos entonces los vamos a tomar acá. Vamos a decir primo. Si estamos tomando este espacio más grande. Ahora, divisible entre él mismo y la unidad. Y entonces nosotros decimos, pero la unidad es el 1. O sea, de que cuando decimos divisible entre él mismo y la unidad, el 3. Divisible entre él mismo sería entre 3. Y la unidad, que sería 3 entre 1, y me da 3. Entonces por eso decimos divisible entre él mismo y la unidad, porque 5 entre 1, 5, ¿verdad? Pero ¿y entonces por qué no podemos decir 1 entre 1? Que me dicen divisible entre él mismo y la unidad. ¿Y qué culpa tiene el 1 de ser el mismo? Pues sí. No va. Pero no se toma. Entonces por eso es que yo les decía, ¿desde cuándo la definición cambió? Porque la compañera me decía divisible entre él mismo. Ya no se dice y la unidad. Por eso es que no se dice. Pero antes, si usted se va a texto de ahí por el 60, 70, todos los libros para allá, digamos del 90 todavía, tiene como número 1. Entonces la definición
tenemos números pares. ¿Cuáles son los números pares? Los números primos. Hemos recordado algunos conceptos. Vámonos de nuevo a donde nos habíamos quedado porque ya nos desviamos. Ahí dice A sale par y B sale primo. Entonces allá teníamos ¿cuáles eran los números pares? 2, 4, 6. ¿Cuáles eran los números primos? 2, 3, 5. Bueno, aquí A es 2, 4, 6. Y B, como tiene Como intersecto, agarra el 2 con A, entonces solo nos quedaría el 3 y 5. Aquí tenemos el diagrama de B. Y fíjense, ya lo notaron que ahí sí pusieron el 1. Está en el espacio muestral. Es A unido B. Pero fíjense que dice, ¿sale par o sale primo? ¿De quién es el 1? De A no puede ser porque el 1 no es par. Allí sí lo están tomando. Entonces, la definición que me estaban dando, lleguemos a un acuerdo. Porque el texto, ustedes van a ir viendo si el resultado, porque van a ver textos, si no les miento, vayan a buscar los textos y van a ver si el 1 es primo o no. Y aquí sí lo están tomando como primo. Porque no puede ser par, tiene que ser primo. Entonces están tomando desde la unidad. Conclusión para que en el examen no se vayan a equivocar, a eso me estoy refiriendo. ¿Sí? Los números primos los vamos a tomar como a partir de 2. Y va a ser divisible entre él mismo y la unidad, pero tomando aquello de que la unidad por misma no se toma. ¿Sí? Entonces empezaríamos 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, ¿sí? 19, aquí vamos. Ella tiene el método para sacarlo. Entonces, nos lo va a explicar el método. Bueno, entonces vamos a quedar, quedó fuera. Es que, bueno, como es la unión, ya están todos, ¿verdad? El evento A y B. Estamos hablando de la intersección, sale par y primo. Entonces tienen que cumplir los dos. Cuando me dicen esto y esto, entonces tienen que cumplir las dos condiciones para que sea cierto. A es que sea par, por 6. El B que sea primo. Entonces, el que cumple las dos condiciones solo es el 2. Y aquí tenemos A intersectado B, el 2. ¿Sí? Vamos con otro. El evento no ocurre A, que sería algo así como el complemento. Allá lo poníamos como apóstrofe, pero aquí le ponen una C. Es lo mismo, ¿verdad? No sale par. ¿Cómo se describe? No sale par. Estamos diciendo de que es que sale par. 2, 4 y 6. No sale par, son el complemento, que sería 1, 3, 5. El complemento para llegar a todo el espacio muestral. ¿Se entiende? Entonces eso sería el complemento 1, 3, 5. Aquí tenemos. Aquí le llaman E a todo el espacio. Es un subconjunto de elementos, de N elementos. Y A es un subconjunto de K elementos, ¿verdad? Son diferentes el número. Entonces, la probabilidad de K entre N, acordando en la definición de probabilidades. Más adelante vamos a ver, yo creo que sí, esta notación que nos está diciendo que la probabilidad la representamos como una función P aplicado a
un evento. Para el caso exacto, ¿verdad? Probabilidad igual acá, que es el total, pero ¿de quién? Del subconjunto de A, dividido entre el total que tiene el semestral. Pero más adelante lo explicamos un poco más. Y aquí estamos, conteo de puntos muestrales. Ahí tenemos la primera regla, que es la regla de la multiplicación. Entramos entonces a métodos de conteo. Y tenemos que si una operación puede realizarse en N1 producto, ¿verdad? El O lo vamos a asociar ¿a qué? A la suma. O a la... ¿Sí? Hay que acordarse de eso. Aquí tenemos un ejemplo. En un estudio sobre economía de combustible se prueba cada uno de los 5 automóviles utilizando 3 tipos de gasolina en relación con su octanaje. En 7 lugares geográficos del país, si se utilizan 3 conductores en el estudio y las corridas de prueba se llevan a cabo una vez bajo cada uno de los diferentes conjuntos de condiciones. La pregunta es, ¿cuántas corridas de prueba se necesitan? Entonces, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que nos dan? Nos dan los siguientes designaciones. Podemos cada una de ellas irle poniendo N1, N2, cuántas N, las condiciones que tengamos. Para el caso solo tenemos cuántas, 4, ¿verdad? Entonces decimos, N1 serían 5 automóviles, N2, 3 tipos de gasolina, N3, 7 lugares y N4, 3 corrientes. Bueno, ahí tenemos lo anterior, expresa de manera que en las cuales se pueden efectuar cada operación, por lo tanto, las corridas de prueba, y ahí podemos ir multiplicando, ¿verdad? Y tenemos 4, tenemos 5 por 3, por 7, por 3, y eso nos da 31. ¿Estamos de acuerdo? Eso da. Anden su calculadora por ahí, ¿verdad? No del celular. Entonces, eso lo podemos hacer por diagrama de árbol, ¿verdad? Y veríamos el resultado. Pero para sacar 315 sucesos es un poco más tedioso. Y aquí no nos están diciendo, miren, háganlo por este método. Pero sí podemos hacerlo. Imagínense que el primero nos dice 5 y empezamos a ponerle 5, los 5 tipos de automóviles. De ahí de los 5 tipos de automóviles, así, los 3 tipos de Los 3 tipos de gasolina para cada automóvil. Si lo hiciéramos por diagrama de árbol, ¿verdad? Hagamos una raja al menos. Entonces, por diagramas de árbol tenemos el inicio y decimos y para cada uno de ellos tenemos, qué sé yo, ¿cómo le ponemos? Automóvil 1, Automóvil 2, a 2, a 3. ajá, Y salen 3 tipos de gasolina. Una va a ser diésel y la otra regular. y luego es el número, está considerado como un elemento neutro, ¿sí? Para la suma. Bueno, aquí decimos, nótese una cosa, que 6 factorial entonces sería, así como el 7, ¿verdad? Sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El número multiplicado por todos los anteriores a él hasta llegar a la unidad. Entonces el 7 factorial lo pudiera representar como 7, como
como es el número multiplicado de todos los anteriores a él, lo puedo representar como 7 multiplicado por 6 factorial. Miren, es como que metiera este de aquí, lo ponga acá, ¿verdad? Este de aquí es el número 7 multiplicado por todos los anteriores a él, que es de 6 a 1. Y yo lo simplifico y entonces digo, de 7 por 6 factorial. No es lo mismo que yo tenga 6 a que yo tenga 6 factorial. ¿Sí? Por lo tanto, también es lo mismo que yo tenga n factorial igual a n factor de n menos factorial. Y esto lo dice el ejemplo. Miren, n por n menos 1, que es n sería 7 y el n menos 1 sería 6. Y eso es factorial. Entonces aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Este ejemplo lo estoy generalizando. Estoy haciendo para todos, siempre y cuando el n sea mayor o igual que 1, acuérdense, ¿verdad? Sustituyendo n igual a 1 en la anterior igualdad, entonces tendríamos 1 a que es igual a 1 menos 1. De allí resulta que 0 factorial es 1, porque si yo les digo, ¿cuánto es 1 factorial? Rápido se van a su calculador y dicen 1 factorial es 1. Pero ¿y 0 factorial cuánto es? En el entendido que 0 no es un número natural y además que me dice n debe ser mayor o igual que 1. Entonces, ¿cómo hago esa prueba para decir que 0 factorial es igual a 1? Porque 1 factorial es igual a 1 y 0 factorial es igual a 1. Verifíquenlo en su calculadora. ¿Por qué? Eso se da porque si yo sustituyo el número más pequeño que existe dentro de los naturales, que es el 1, si lo sustituyo en la igualdad que tengo acá, eso tendría acá. Tendría 1 menos 1 es 0. Multiplicado por 1 es 0. ¿Verdad? Todo número multiplicado por 0 es 0. Pero como estamos hablando del factorial, entonces me quedaría 0 factorial. Y aquí me quedaría 1 factorial a 0 factorial. Y 1 factorial ya sabemos que es 1. Entonces, 0 factorial igual a 1. Ahí está la prueba de por qué 0 factorial decimos que es 1. Y sabemos de que no partimos de 0 en lo natural. Pero nos están diciendo si se puede demostrar que es cierto. ¿Verdad? El 0 factorial, dice, el factorial